Buenas tardes a todas y todos. El día de hoy inicia el tercer curso virtual de herramientas básicas para atender las problemáticas actuales de niñas, niños y adolescentes. Antes de iniciar, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Susana Méndez Arellano, presidenta de esta comisión, quien nos brindará un mensaje. Doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes, Chio. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto darles la bienvenida a este espacio de formación, reconocer su compromiso con los derechos de niñas, niños y adolescentes, y esto ya sea en su trabajo como docentes, profesionistas en los servicios educativos o en su valiosa participación dentro de las organizaciones civiles. Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, reconocemos la importancia de contar con ustedes como aliadas, como aliados para impulsar una cultura de respeto a los derechos humanos. Y sabemos que las escuelas son un apoyo fundamental en el quehacer institucional. Y quiero comentarles y hacer énfasis en este aspecto que la escuela es uno de los lugares donde las niñas, los niños y los adolescentes pasan más tiempo. En este espacio adquieren conocimientos académicos, aprenden a convivir, a reconocer y ejercer sus derechos, a resolver conflictos, a fortalecer valores y habilidades sociales, pero también aprenden a potenciar sus capacidades para prepararse y asumir su importante rol en la sociedad. Sin embargo, les comento, las escuelas actualmente enfrentan grandes retos. Los datos que contamos en la comisión y los testimonios de la niñez y adolescencia reflejan que muchas veces las niñas, los niños y adolescentes tienen miedo de asistir a la escuela. Este caso les quiero comentar particularmente que la Comisión Estatal realizó una audiencia pública de niñas, niños y adolescentes en situación de desaparición, donde en muchas ocasiones tienen a su mamá, a su papá o a ambos desaparecidos. Y en esta audiencia pública, las niñas, niños y adolescentes manifestaron sentir miedo o sentir una enorme tristeza de acudir a la escuela. También en nuestro informe especial sobre violencia escolar en Nuevo León, identificamos como principales problemáticas en las quejas sobre violencia escolar que las agresiones físicas entre estudiantes, el acoso por parte del personal docente en algunos casos y el acoso entre el mismo alumnado son temas recurrentes. Entonces, en este contexto, ustedes, las y los docentes de educación básica, tienen un papel fundamental, un papel es central. Y aquí quiero decirles que una práctica docente orientada desde los derechos humanos permite atender las necesidades del alumnado y construir espacios de paz en las escuelas. Y para lograrlo es indispensable contar con herramientas teóricas y prácticas que faciliten este enfoque en la vida cotidiana de la comunidad escolar. Y es precisamente el objetivo de este programa de formación, coadyuvar en su quehacer diario y fortalecer su labor en favor de los derechos humanos. Y esto es fomentando la inclusión, la prevención de la discriminación en los entornos educativos. Este curso virtual tendrá una duración de 16 horas, ofrece un contenido amplio y diverso y a lo largo de las sesiones se abordarán temas como la prevención de la violencia escolar, la igualdad de género, la diversidad sexual, la salud mental, la no discriminación y la educación inclusiva, esto mediante ponencias y exposiciones que esperemos que se enriquezca su práctica docente. Lo más importante es que la información tenga un verdadero impacto y eso solo es posible si se acompaña de un proceso personal de reflexión, del compromiso de aplicarla en los entornos escolares donde ustedes laboran. Entonces yo les invito a participar activamente, aprovechar estos espacios virtuales
para compartir sus reflexiones, para construir una comunidad con sus colegas, fortalecer así su preparación para respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, que es una obligación constitucional de todas las autoridades. Y yo les quiero reiterar mi reconocimiento por su gran disposición para atender esta convocatoria de la comisión, declarar inaugurada formalmente la tercera edición del curso virtual que hemos estado haciendo desde el día de hoy por la mañana, y es precisamente con su apoyo, con su colaboración, y les agradezco enormemente de señalarles por último que la comisión está atenta a todas sus necesidades de capacitación para diseñar algún curso en específico. Esto ustedes considerando los contextos que se viven en las aulas, las necesidades. Hay un tema pendiente en toda la entidad, que es el tema de salud mental, el incremento de quejas porque no se atiende a personas con discapacidad. Todos estos temas los podemos llevar a un curso específico. Y para ya no extenderme, decirles que es un gusto contar con su invaluable apoyo siempre, y que también la comisión está para ustedes. Les agradezco muchísimo su atención. Doctora, muchas gracias. Le agradecemos su mensaje. Gracias, gracias, Chi. Bien, a continuación daremos inicio a la primera sesión, el cual se abordará el tema Introducción a los Derechos Humanos, que estará a cargo el maestro Alejandro Luis Fernández Aguilar, y me voy a permitir leer su semblanza. Es licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una maestría en Educación Superior por la Universidad Metropolitana de Monterrey. Es máster en Derechos Humanos con título de especialista por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en coordinación con la Universidad Castilla-La Mancha. Se ha desempeñado como capacitador, instructor certificado en Cultura de la Legalidad por la Asociación Civil México Unido contra la Delincuencia, AC. Ha prestado sus servicios en organismos no gubernamentales. Se ha desempeñado como servidor público de la Federación, como secretario parlamentario y agente del Ministerio Público de la Federación de Delegación Nuevo León de la Procuraduría General de la República. Es coautor de la publicación La Declaración Universal de los Derechos Humanos a 60 años de distancia. Fue colaborador de la publicación El Lado Humano. Fue conductor del espacio institucional en televisión del mismo nombre y actualmente es capacitador analista de esta comisión. Maestro, le damos la más cordial bienvenida a este curso. Gracias, maestra Rocío. Y gracias a todas y todos ustedes por estar aquí presentes. Efectivamente, me toca a mí facilitar este primer módulo. Y como dice la titulación del propio módulo, es un tema introductorio. Vamos a teorizar un poco. Ustedes lo saben mejor que yo porque se dedican muchas y muchos de ustedes a la docencia. Todos los cursos inician teorizando y este no es la excepción. Pero esta va a ser una herramienta, un insumo que ustedes van a poder utilizar, y vamos a tratar de maridar el conocimiento con su práctica. Pero primero, para llegar a eso, tenemos que ver los porqués, ¿sí? Y no vamos a entrar a temas filosóficos, pero sí los porqués. Y están habituados a ustedes a escucharlo porque, a fin de cuentas, es la primera reacción de un educando, de un menor, cuando dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y es una duda muy sincera. Bueno, no podemos nosotros reducir los derechos humanos a expresar. ¿Por qué es así? Porque está en la ley. Efectivamente, eso es lo que se tiene que poner punto final en las discusiones. Pero ¿por qué llegó a estar en la ley? Los estándares y criterios internacionales que se imponen, y no son otra cosa que la concreción colectiva, pues precisamente nos dan una pauta a seguir. Comprendiendo eso, va a ser más fácil la absorción de otros conceptos también de materia de derechos humanos particularizados con grupos de la población, pero ya no nos hacemos porque nos parece un acto de injusticia la existencia de un derecho humano. Antes, al contrario, nos parece un acto de protección de la misma.
Por eso vamos a ver ahora, de manera gradual, iniciamos hablándoles de conceptos de derechos humanos, vemos las características, los principios y las obligaciones y deberes en la materia. Me toca a mí facilitar el tema, pero pues teniendo oportunidad pueden ustedes al final dejar en el chat, o si la tecnología lo permite, de manera de viva voz, expresar sus dudas, sus comentarios, independientemente de que yo también tengo que responder si ustedes me envían a mi correo personal la información o la pregunta, también tengo la obligación de abrirle con cierta regularidad. Para esta mediodía tarde hemos preparado una presentación en PowerPoint que más que nada es para que sirva de guía. Más que nada es para llevar un hilo conductor. No nos vamos a detener en cada una de las diapositivas, evidentemente, pero sí nos puede servir, como decimos, para hacer el marco referencial. Empezamos con los conceptos. Hay conceptos legales, jurisprudenciales, reglamentarios, doctrinarios, pero todos los conceptos de derechos humanos redundan en una situación, en hablar de la dignidad del ser humano. Y la dignidad es la razón de ser de los derechos humanos. Por lo tanto, es con lo que se va a trabajar. El derecho tiene una función herramental, tiene una utilidad, ¿sí? Resuelve una controversia. Ahí está, espero que se vea. Bueno, tiene un aspecto útil. Y sí, puede resolver controversias entre dos o más personas, pero es algo particularizado. Por ejemplo, les decía en la mañana a sus compañeras y compañeros, no sé, alguien me debe, lo emplazo en un ejecutivo mercantil, saco el auto de execuendo, señala bienes para embargo y me paga porque me paga. Resolvió el problema entre yo acreedor y el deudor. Los derechos humanos van más allá porque la razón de ser es la dignidad de la persona, es recuperar la dignidad de las víctimas y preservar la dignidad de todas y todos los demás. ¿Para qué? Para una humana y sana convivencia. De ahí que cuando hablemos de derechos humanos los vamos a poner en un apartado diferente a las diversas formas del derecho. Y aquí lo dice en la conceptualización. La defensa de la dignidad humana es la razón de ser de estos derechos. Y después nos dice, palabras más, palabras menos, conjunto de derechos y libertades con categoría jurídica universal, protegen a personas y grupos contra acciones y omisiones, y entonces más o menos va ubicando. Categoría jurídica universal, para todas y todos. Vamos a ver más adelante. Protegen a personas y grupos, en lo individual y en lo colectivo, contra acciones y omisiones, por un hacer o por un dejar de hacer, que interfieren en el disfrute de estos derechos y libertades, que ponen una barrera en algo que me corresponde por el solo hecho de ser persona. Así como esta definición, pues hay otras, decíamos. Esta es una definición de los mecanismos internacionales. Oficina del Alto Comisionado define los derechos humanos como garantías jurídicas universales. Vuelve a utilizar la palabra universales. Protegen a personas y grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades, derechos fundamentales, y le agrega el concepto dignidad humana. Como mencionamos y reiteramos, se va a estar repitiendo un montón de veces esta palabra en el discurso de los derechos humanos, porque solamente nosotros poseemos esta. Otras formas de vida, decimos y repetimos, serán bastante valiosas o costosas, pero no llegan al grado de la categoría de ser humano. Definiciones doctrinarias. Hay un autor que ya tengo sus añitos siguiendo, Antonio Pérez Duño, y me gusta esta definición porque a fin de cuentas expresa con pocas palabras lo que a mí me hubiese gustado expresar de una manera tan clara. Al momento de definir derechos humanos dice, conjunto de facultades e instituciones que, coma, y esa coma nos sirve para hacer una pausa. Facultades, mi potestad, mi libertad, hacer o no hacer. Es algo mío, de mi personalidad que yo decido. Es mi proyecto de vida, es la manera en que yo respondo a todo lo demás. Mi potestad, mi facultad, mi libertad. Pero le agrega una palabra, instituciones. Es mi potestad, pero tiene que haber
instituciones fuertes en donde yo pueda hacer valer estos derechos y en caso de que no pueda hacerlos valer, que me permitan retirar los obstáculos, que sancionen al responsable de la violación a los mismos. Instituciones fuertes en todos los ámbitos de la vida. Pueden ser cuestiones de salud, educación, seguridad personal, montones. Mi facultad y mi institución, que en cada momento histórico concretan exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas. Exigencias, concreciones históricas. ¿A qué va el comentario? Si revisamos la historia de la humanidad, es la historia misma de los derechos humanos. Desde la Declaración del Buen Pueblo de Virginia, la Declaración de Independencia de las 13 colonias de Norteamérica, la Declaración del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, que pedían precisamente eso: libertad, igualdad y fraternidad. ¿Por qué? Porque en este devenir histórico, un grupo de la población levanta la mano y dice: aquí estoy, no me invisibilicen, ¿sí? Quiero igualdad de derechos con el hombre, decían los sufragistas en Europa. Quiero libertad, decían los abolicionistas del todavía horrible flagelo de la esclavitud. Y quiero el respeto a mi dignidad. Con eso, son los tres ejes que podemos decir: todas las luchas por la igualdad y la libertad de la historia de la humanidad son luchas de derechos humanos. Como vemos, incluso hasta la fecha, si revisamos la historia contemporánea, también vamos a reducirnos a estas exigencias. Entonces, en todas y cada una de estas exigencias ha estado presente la lucha por los derechos humanos. Y señala Antonio Pérez Duño, para terminar, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. El reconocimiento positivo no es otra cosa que: tengo ese derecho, la conciencia, la fraternidad, la razón me lo ha dado, la conciencia colectiva, pues ahora lo quiero por escrito. Y ese es un reconocimiento. Con todo respeto a los legisladores, no inventan el derecho, no lo crean de la nada. Reconocen, me reconocen mi calidad de ser humano, entonces debo de tener mi dimensión jurídica que incluye estos derechos humanos, reconocidos positivamente. Derecho positivo, vigente en una época y lugar determinado. Para el caso de México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, pero también a nivel internacional. Estos estándares internacionales, que no es un mandato por encima de los estados, es un consenso en el cual México también forma parte. Y de acuerdo al primero y 133 constitucionales, tienen carácter de ley estos pactos, tratados y convenios en materia de derechos humanos que México ha suscrito y ha hecho suyos, en uso pleno de su soberanía. Entonces, si me preguntan, ¿en dónde voy a encontrar los derechos humanos? La respuesta en un principio parece fácil. En el título primero, capítulo único de la Constitución Política de los Derechos Humanos y sus garantías. Pero la propia Constitución nos refiere también a los tratados internacionales. Entonces, las leyes secundarias, los reglamentos, los tratados internacionales, armonizados con la Constitución, crean todo el corpus juris, el cuerpo legal de los derechos humanos. Amplio, bastante. Y lo verán durante el trayecto y transcurso de este curso. Seguimos con la conceptualización. El reglamento de la Comisión Estatal nos dice: derechos humanos, inherentes a la naturaleza humana, inherentes, pegados a mí, inseparables de mí. Soy ser humano, tengo esta dimensión jurídica, no me puedes separar de la misma, sin los cuales no se puede vivir como persona. Se explica por sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos sobreviviendo, estamos viviendo como personas y requerimos esta dimensión jurídica. En su aspecto positivo, por escrito, son los que reconoce la Constitución del país, la del Estado y los que se recogen en el derecho internacional que México ha suscrito, ha firmado y los ha hecho suyos. Ojo, porque el artículo primero, párrafo 2 de nuestra Constitución nos dice tratados de la materia. Sí, la materia es derechos humanos. Pero después el párrafo 3 y el párrafo 1 no nos hablan de tratados internacionales de la materia.
Única y exclusivamente nos dicen tratado internacional, convenio, pactos. Y de ahí que en un pacto que parezca que no es de derechos humanos puede venir escondidito un derecho humano. Por ejemplo, un tratado comercial que rige las relaciones comerciales en los tres países del norte del continente. Puede venir escondidito un derecho humano de un chofer que tiene autorización para circular en los tres países y se ve limitado por su tono o color de piel y le hacen un perfilamiento racial para las revisiones. Vemos cómo en cualquier tratado puede venir escondidito un derecho humano, que digan, si se tiene la certificación como chofer, entonces él puede deambular, trabajar en los tres estados. Se explica, ¿no? Lo que viene en la constitución del país, la del estado, y los que se recogen en pactos, tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por México. Llegamos a la conclusión entonces que derechos humanos son facultades, prerrogativas y libertades fundamentales de toda persona. Vamos a ver el principio de universalidad ahorita, sin los cuales no se puede vivir como ser humano. Se fundamentan en la dignidad, la razón de ser de los derechos humanos. Son de carácter civil, político, económico, social y cultural. Esta división se hace para su comprensión, porque más a ratito vamos a ver que son interdependientes, están relacionados entre sí, todos tienen igual grado de importancia. Si los dividimos es para su estudio y comprensión. Y luego viene lo que nos trae esta mediodía aquí. Imponen deberes y obligaciones al Estado para su efectivo respeto y cumplimiento. Cuando habla de Estado, esta presentación, los textos en los que me basé, no están haciendo referencia únicamente a la entidad federativa, el Estado de Nuevo León, por decirlo de una manera, sino hablan del Estado en lo general, entendiendo al Estado mexicano como tal, y no a la mal llamada entidad federativa Estado, sino que para todo el Estado mexicano. ¿Y quién es el Estado mexicano si es algo abstracto? No existe si no pensamos en este. Nosotros, quienes estamos en el servicio público, somos el rostro del Estado. Y entonces se imponen deberes y obligaciones si estamos en el desempeño de nuestras tareas. Debemos de responder a la misma. Estas deberes y obligaciones son para, como dice aquí, para buscar el efectivo respeto y cumplimiento, para que las cosas se hagan bien. La obligación no es para sancionar, aun y cuando la definición en la parte final dice provistas de sanciones para asegurar la efectividad, no es esa la finalidad de los derechos humanos, es la consecuencia de su incumplimiento. Están para que la persona alcance el grado más alto posible de bienestar, como dice el 25 de la Declaración Universal, hasta donde sea posible tu bienestar. Y quienes estemos en el servicio público, somos el rostro del Estado, estamos llamados a cumplir con estos deberes y obligaciones, que más al ratito vamos a ver qué es lo que dice la Constitución sobre estos verbos, estos que se incluyeron en el artículo primero constitucional. De las características y los principios. La universalidad. Desde el 10 de diciembre de 1948, la Carta de San Francisco había creado las Naciones Unidas, después se convoca precisamente a la suscripción y para evitar, ¿por qué fue creada las Naciones Unidas? Con dos finalidades importantes. Preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, quiere decir evitar una tercera guerra mundial. Mal que bien se ha evitado hasta la fecha, hay conatos por todos lados desgraciadamente, pero como guerra mundial no tenemos hasta la fecha. Pero también otro objetivo importante, reafirmar la fe en los derechos fundamentales de todo ser humano. Derechos humanos positivizados, ya dijimos, son los derechos fundamentales. Cuando se convoca a la suscripción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los 58 países participantes, México incluido, redactan la misma, hacen las observaciones y en 30 artículos nos dicen, esta es una declaración, queremos que la hagas tuya y a partir de ahí tienes que respetar, promover, proteger y garantizar estos derechos. Le ponemos el nombre universal a la declaración porque no es un pacto entre dos países, no es un pacto, una alianza entre una región y otra.
es para todo el conglomerado, para todo el planeta, incluyendo aquellos países que no lo hayan suscrito. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, son universales, son para todas y todos. ¿Pero qué quiere decir? Universalidad quiere decir que los derechos humanos son para todas y todos. Aquí estamos incluidas e incluidos. Este principio representa la columna principal del derecho internacional de los derechos humanos, ya que reconoce que las personas tenemos la misma dignidad, quedando prohibida la discriminación por cualquier causa. Condición sin la cual de la que no me pueden separar, mi dignidad humana. Soy persona, soy ser humano, pues tengo esta dignidad. Y como aquel, el otro, aquella, la otra, presentes, lejanos, tienen la misma condición de ser humano, pues también tienen los mismos derechos. Se tienen que hacer valer en todas partes del mundo. El concepto universalidad puede ser sometido a debate y discusión, pero lo ideal sería que todos llegáramos a una misma conclusión. Quizás sea difícil, pero no debemos de dejar de poner el dedo sobre el renglón, hacer la observación. Son derechos humanos, son universales. Ojo, ningún derecho humano es absoluto, ninguno, pero eso no le quita el carácter de universales. ¿Cómo pretendo explicarlo? A ver, son universales porque están pensados y dirigidos a la colectividad. Las restricciones vienen en el propio texto de la ley del derecho. Tengo libertad de expresión. ¿Cuáles son los límites? Los que la propia legislación me impone. Recordar en todo momento que el artículo primero de la muy mencionada Declaración Universal de Derechos Humanos señala que estos derechos serán reconocidos para todas las personas en cualquier parte. Y después tiene un punto y seguido donde dice, y dotados como están de razón y conciencia, deberán comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ya me dice, eres racional, eres un ser humano consciente, entonces compórtate bien con los demás. Es tu deber. ¿Para qué? Para el verdadero sentido de la universalidad de derechos. Cuando decimos que son para todas y todos, pues a lo mejor la respuesta a la preguntita que les vamos a hacer es fácil. Lo difícil viene después cuando nos topamos con la realidad. Vamos a hacer una serie de preguntitas para que se respondan ustedes mismas, ustedes mismos. No son para mí las respuestas, son a manera de tirabuzón, son poco reflexivas, que nos dice la preguntita, la primera de estas. Si hablamos de universalidad, entonces, ¿quién sí o quiénes sí y quién o quiénes no pueden ejercer, disfrutar y gozar de sus derechos humanos? Uno lanza la pregunta y quizás la respuesta no se tarde mucho. Me dicen, todas y todos. Es cierto, son para todas las personas. Y aquí viene la pregunta. ¿Podemos hacer una categorización de personas? No. ¿Y qué pasa con aquellos que no respetan el entorno? Que son rebeldes, que son reaccionarios, que son contradictorios, que están en conflicto con la ley. Lo vas a sancionar por sus acciones o sus omisiones, pero no le vas a negar sus derechos por el hecho de ser él, ella, por ser morenito, por tener cierta edad, por venir de tal parte del continente, por su creencia religiosa. No, no lo haces por eso. ¿Sí? Lo haces por las acciones u omisiones. Entonces no podemos categorizar a las personas. Esta preguntita se responde rápidamente, pero, aquí viene el pero, lo que en un principio resulta fácil en su respuesta, todas y todos, se convierte en un área de oportunidad cuando se revisan las políticas públicas y acciones de la autoridad. Me dices que tengo yo ciertas libertades y derechos, me las han restringido. ¿Por qué? Que porque provienes de tal etnia, que porque ya conocemos a los de tu clase, que tuviste antecedentes penales hace más de 15 años,
y todavía los estás pagando, las consecuencias en la opinión pública, este tipo de cuestiones. Entonces, hay el diablito que se nos aparece así en el hombro, dándonos malos consejos. ¿Por qué no son mexicanos? ¿Sí? Se vienen a quedar con tu trabajo cuando hacen críticas a los migrantes. ¿Por qué? Si se portaron mal con la sociedad, deja que no les lleven de comer y que los torturen. Las personas que cometieron una conducta descrita como delito. Y el Estado no puede repetir las conductas que pretende eliminar, reprimir o que no se presente. Será ilógico. ¿Por qué? ¿Qué sostiene? Ser un poder omnímodo que no tiene el contrapeso de los derechos humanos. Por eso es responsabilidad del Estado. Y por eso existen los derechos humanos. Entonces, esta respuesta, que parece fácil, cambia en cariz cuando nos acordamos. Hay políticas públicas excluyentes, hay acciones de autoridad, válgame, verticales, autoritarias, excesivas. Pues, ¿hasta dónde fue la universalidad? ¿Hasta dónde fue para todas y todos? Otra característica o principio es la interdependencia. Hay una conexidad, hay una cadenita entre los derechos humanos. Enmarca la esencia conectiva que existe entre los derechos humanos. En otras palabras, la existencia de un solo derecho humano es condición suficiente para la existencia de los demás. ¡Bum! Me abre la puerta. Como cuando nace un bebé, tenga o no tenga padres, haya sido o no abandonada o abandonado, se puedan o no comunicar con nosotros, padre y madre, tiene derecho a un acta de nacimiento. ¿Qué es qué? Mi derecho a la identidad. ¿Y ese para qué es? Mi llave o puerta de acceso a los demás derechos. Son interdependientes. Tiene derecho a la personalidad y con eso, toda una serie de demás derechos. Se hace un expediente, derecho a la protección de la salud, control del niño sano. Se le da un tratamiento para protección, digamos si está abandonada o abandonado, y vemos cómo se van conectando todos los derechos. Eso y luego el derecho a una familia, el derecho a la educación, con el trabajo el ingreso, con el ingreso la protección de la salud y con eso una vivienda. Vemos cómo están interdependientes. Un solo derecho nos abre la puerta para los demás. El detalle con la interdependencia es cuando se va totalmente en sentido contrario. Cuando se desconoce un derecho, cuando le dicen, pues sí, pero tú no por. Vamos a ver, lo decíamos temprano en la mañana, el gobierno de la federación está teniendo problemas para prescribir medicamentos oncológicos a un sector de la población infantil. Nuevo León levanta la mano y dice, somos un pacto federal, ¿no puedes tú? Yo sí, yo voy a dar tratamiento oncológico a los menores. Y entre el decreto para la prestación de este servicio, se observa que esto es para las niñas y niños residentes en Nuevo León, pero no definen qué es residente. Aun y cuando la Constitución de Nuevo León dice que solamente se necesitan 6 meses para estos derechos, el decreto trae otras cosas. Demuéstrame que eres de aquí. Ay, necesito cambiar mi residencia, esto y lo otro. Empiezas a limitar. Y ese derecho que ya existía, se lo retiras. Protección de la salud. No proteges la salud, no puedes asistir tranquilamente a recibir su instrucción básica, no puede conseguir con el tiempo un trabajo. Se cae como un castillo de naipes, como una hilerita de dominó, de fichas de dominó. Hay una esencia conectiva. Afectas un derecho, consecuentemente puedes afectar otros. Durante el transcurso del curso, válgame la redundancia, del diplomado, les van a dar diferentes tópicos y uno les va a hablar de la prevención de la violencia en el ámbito escolar. ¿Qué con eso? El Estado está cumpliendo con el espacio, válgame, el maestro preparado con un salario, recibe la instrucción, pero si la criatura tiene miedo a ingresar a, al edificio, al plantel, o ingresando, sigue teniendo ese temor que no le permite
recibir la educación tal cual, no pone atención debida o poniéndola no lleva a feliz término sus trabajos, su participación, por el mismo temor. Vemos cómo todos son interdependientes. Entonces, para que pueda alcanzar el máximo nivel posible de bienestar, tienes que empezar eliminando esa violencia escolar, dirigida a todas, esta eliminación de la violencia, al abusador, a la presunta víctima, a los que observaron, a las autoridades que al momento de estar ahí voltearon para otro lado, no pusieron la atención debida, a padres y madres de familia que no tomamos en cuenta estas características de nuestros hijos o pupilos. Son interdependientes. Afectando uno, ¡prum!, como abanico, se caen los demás. Entonces son universalidad, interdependencia, indivisibilidad. Todos son igualmente importantes. Hablamos hace ratito que no se puede categorizar. Aquí nos lo deja más que claro. La indivisibilidad consiste en que estos derechos son un conjunto inseparable, ya que al ser derechos inherentes a la persona y provenir de su dignidad, deben ser ejercidos en su contenido esencial al tener igual grado de importancia. Es decir, no se les puede separar en ningún momento, ya sean de carácter civil, político, económico, social o cultural. Y por eso mencionamos hace rato que la división era para facilitar el estudio y comprensión. En realidad, en los derechos humanos sucede una acumulación de derechos, no una sustitución de uno por el otro. Entonces, en la indivisibilidad van todos mis derechos. Y si lo habremos de representar, pues podemos representarlo así, con una esferita, un círculo. Y en ese círculo van mis derechos. Vida, familia, descanso, seguridad, estudio, integridad, trabajo, autonomía, opinión, paz, libertad, etcétera. Todos los que sean necesarios para mi bienestar. Pero ¿qué pasa si la realidad me confronta y me dice, es cierto, pero en el país donde decidiste vivir no hay libertad de expresión, por ejemplo? Se secuestra al equipo tecnológico porque cuando hablan de resguardo y decomiso en realidad están secuestrando la imprenta, como decía el legislador del 17, haciendo analogías. Se aprende, se les integran causas penales al periodista o al comunicador. Entonces, falta ese. ¿Hay un Estado pleno de derechos humanos? No, pues son indivisibles. Y tan importante es mi libertad de expresión como mi integridad, como mi vida. Entonces tienen que estar todos completitos. Si falta un derecho, esta esferita, esta analogía que hacemos de la pelota, puede seguir girando, pero ya crea un pequeño desorden. Ya brinca, da saltitos, se puede desviar, no va para donde iba. ¿Por qué? Porque le falta un pedazo. Me dirán ustedes, pues sí, eso de que no se categorizan suena bonito, pero en realidad lo más importante es la vida. Y no lo negamos. La vida es importantísima. Es precondición para los demás derechos, pero no lo sustituye. Una cosa es que sea precondición, porque si no estás vivo, ¿cómo vas a gozar de los demás derechos? Pero eso no significa que no se valore correctamente los demás. Incluso hay personas que están dispuestas a arriesgar su propia vida con tal de proteger la integridad, seguridad de su familia. Entonces, todos son igualmente importantes. Y la progresividad. El principio de progresividad no aparece en la Declaración de Derechos Humanos del 48, pero sí se desprende de esta interpretación evolutiva de los preceptos, esa lectura correcta que se ha hecho conforme pasan los años. Y ahora lo reiteramos, existe la progresividad, es un principio de los derechos humanos que México incluyó en su Constitución y significa que progresividad deriva de la obligación del Estado de implementar por todos los medios posibles, los que tengan a su alcance, medidas necesarias para la plena realización y garantía de estos derechos humanos, así como la prohibición de acciones o omisiones que impliquen su retroceso. Progresivo. Es que esto no era derecho. Bueno, pues ahora sí. Es que antes no reclamaban esto. Bueno, pues ahora sí.
por esos sentimientos de dignidad, libertad, de igualdad humana, esas exigencias que decíamos temprano. Entonces hay un avance. El legislador reconoce estos derechos que existen aún antes de su puesta en práctica en un documento. ¿En qué sentido? En que, de acuerdo a estos principios de universalidad, interdependencia, un sector dice, no sé, quiero un avance en esto. Quiero que la patria potestad la compartan ambos padres y se hacen las reformas legislativas, se discute, se lleva a la Cámara baja, lo aprueba en comisiones, lo pone el pleno lo discute, lo aprueba, se lo mandan a la Cámara Revisora, se le envía al Ejecutivo para su publicación, el presidente lo publica en el Diario Oficial de la Federación y así entra en vigor. Después puede ser motivo de amparos por primer acto de aplicación o amparos contra leyes, puede ser motivo de una acción de inconstitucionalidad. Si no la es, ese derecho ya está puesto en práctica, ya está en marcha. Vean todo lo que tuvo que pasar, todo el camino largo que tuvo que pasar un razonamiento para convertirse en derecho humano, para que después de buenas a primeras vayamos en sentido contrario. Que me digan, ¿recuerdas que dijimos que? Bueno, pues ahora ese derecho ya no va a existir, porque es mucho gasto, porque es más práctico, porque dependen de la otra persona, lo que sea. Vamos a ver, algunas ocurrencias que de repente uno no sabe si son bromas o son estertores de dolor, no sabemos, pero dicen que las mujeres regresen a educar a los hijos en la casa y empiezan a dar una serie de presuntos razonamientos. Bueno, ¿y no te parece es una regresión en sus derechos humanos? Porque ya les hablaste de autodeterminación, ya les hablaste de libertad, les hablaste de acceso a un trabajo digno y vas en sentido contrario. Ah, es que esto es más práctico. Que se cierren las fronteras a piedra y lodo, que no entre ningún extranjero. Ah, es que esto es más práctico. Que no haya necesidad de la asistencia consular al extranjero detenido. Es que esto es más práctico. Vean cómo todo no tiene su fundamento en un razonamiento lógico, sino va en un capricho, tratando de negarles derechos a los demás. Por eso la progresividad es un principio que va aparejado a los derechos humanos. Ya avanzaste, ya para atrás nada. Como garrucha de ingeniero, hagan de cuenta. Ya avanzaste, en materia de derechos humanos no se puede ir en sentido contrario. Hablar de progresividad me lleva a comentar con ustedes, a hacerles una preguntita. Otra preguntita. ¿Han escuchado el mote, el apodo, progre, el diminutivo, progre, el apócope, progre? Quienes perdemos el tiempo en redes sociales, hablo por mí, no por ustedes, pues a veces uno está tonteando mucho en redes sociales, ¿no? Hay quien dice que son para eso, porque también son para comunicarse, son mucho para tontear. Pero hay quien llega a extremos ahí en las bromas y utilizan el apócope, el mote, el apodo progre, para referirse a alguna persona que busca más derechos, que busca seguridad en las libertades, que busca el reconocimiento de los demás, que busca que se le tome en cuenta y se enfrentan a voces regresivas, a voces que quieren ir en sentido contrario. Y dicen, ay, es que eres muy progre, como si fuera un insulto, como si no razonaran las progres, como si no fuera motivo de un análisis. Ay, los progres no saben nada. Y esto está bien mal. Y yo les puedo dar unas clasecitas, le dice un youtuber que no terminó la prepa, se lo dice un especialista que ya tiene años escribiendo obras y dando conferencias. Te voy a dar unas clasecitas, porque eres progre, tú no sabes. Híjoles, ¿quiénes han escuchado que se les aplica? A los que hablan a favor de los derechos humanos de las demás personas, porque hablan de una progresividad, hablan de que algo vaya avanzando, que no se detenga porque lo que se detiene se estanca y lo que se estanca se echa a perder. Y la progresividad es un avance para siempre. Por lo tanto, si ya avanzaste, hay una prohibición de cualquier retroceso o involución, nos dice la presentación.
¿Qué razonamiento lógico me haría desarmar lo que ya se discutió para detenerse e ir en sentido contrario? ¿Recuerdan que les dijimos que la mujer era igual al hombre, 4 constitucional, que tenía autónoma determinación, hay una ley para la igualdad entre mujeres y hombres? Ah, bueno, todo eso que les dijimos, olviden. Vamos a ir en sentido contrario. Que la mujer se regrese a palotear tortillas de harina en la casa y se encargue de lavar pañales para que no sea tanto pañal desechable y una serie de cosas contrarias a la lógica. Si me dices progre, gracias, bienvenido sea. Sí, si la opción es entre ser un progre y ser un regre o un regresivo, pues prefiero ser progre. Considero que está mal empleado el término porque entiendo qué es lo que quieren decir, pero también considero que ser progresista en materia de derechos humanos es lo correcto. Si vemos la historia de la humanidad, eso es. ¿Qué va a pasar en un futuro? Ah, no sé. No sé qué va a pasar en un futuro. Lo que sí sé es que la lucha por la progresividad va a seguir. Va a encontrar sujetos pasivos a quienes aplicarse y va a aumentar, a elevar su nivel de vida. Continuando, dignidad. Empezamos la plática hablando de la dignidad humana. Y como tal, es un principio que rige el discurso de los derechos humanos. Si tomamos al autor como base, el doctor Lozano, doctor Lazo, perdón, chileno él, que nos hablaba un poquito de antropología, nos dice, dignidad es la característica más propia de la persona humana. Proviene del latín dignitas, que significa valía, realce, levantar. ¿A quién vas a levantar? Al ser humano. ¿Y levantarlo de dónde? De aquí y ponerlo más alto, por encima de otras formas de vida. Otras formas de vida, los objetos que no son formas de vida, los valores, pero valores monetarios me refiero, que son importantes pero no son formas de vida, están siempre por abajo de la dignidad del ser humano. Significa valía, realce. Y el autor, bueno, le agrega un poquito de literatura, dice, es común hablar de un sueldo digno, una casa digna, pero en realidad el término solo debe emplearse al ser humano. Es una casa habitable, es un salario remunerador, un sueldo remunerador, que juntos provocan que yo viva, ser humano, con dignidad. Entonces, es ahí el brinco de cadena, pero sí, pretendemos explicarlo ahorita. La dignidad se aplica al ser humano. Se puede incluso decir que persona, ser humano y dignidad son sinónimos. Y vamos a utilizarlo de esa manera. Ya después nos habla un poquito de más literatura, habla del antropocentrismo, que no se debe confundir con la egolatría. Poner a la persona en el centro de las acciones del Estado y de la sociedad es antropocentrismo. Egolatría es decir, primero yo y que se hundan los demás, eso es decir, en sentido contrario a los derechos. Lo de la cultura contemporánea. No todo está perdido, a veces el discurso es fatalista, pero así lo recoge el autor cuando dice que nuestras relaciones personales cada vez más son más impersonales. Venimos de una generación, al menos quien les habla en este momento, desde más o menos mediados un poquito más del siglo pasado hasta la fecha, una generación en que si algo no funcionaba, lo mandabas componer, lo arreglabas, válgame. No funcionaba el televisor, le hablabas al técnico o tú le llevabas el televisor, decías le falta tal, se le fundió un bulbo, se le quemaron transistores, desde los bulbos le estoy hablando. Un televisor de lo más viejito. Transistores ya vendrían después. Se hacía la reparación y te la llevas para tu casa feliz de la vida. Le pagabas al técnico lo suyo. Lo mismo una plancha. Se descompuso. Ay, pues es bien fácil. Ábrela. Tiene tornillos aquí, allá y más allá. Quítale la resistencia. Ve con Sepúlveda. Cómprate una resistencia nueva. Mueve los tornillitos. Vuelves a la poner. Y ya, asunto arreglado. Ya después, el consumismo, la producción en masa, la comercialización efectiva, el flujo de capitales y efectivo, pues nos trajeron mucha tecnología.
la aldea global, la aldea mundial, y ahora tenemos tecnología de todas partes del mundo aquí. Si algo se descompone, a veces es mejor tirarlo, mandarlo al reciclaje y comprarse uno nuevo. Eso se puede hacer con los objetos, con las personas no. Entonces a las personas hay que repararlas, ¿sí? Vamos a hablar de esto de la dignidad y de las medidas de reparación en la segunda parte de este módulo. Reiteramos lo de la palabra dignidad. El órgano último de interpretación de la ley, el órgano más elevado de interpretación de la ley, es el Poder Judicial de la Federación. En este caso, la jurisprudencia no es otra cosa que los tribunales y las salas de la Suprema nos dicen, esta es la interpretación correcta de esta palabrita que estamos analizando, porque el legislador crea la ley, pero no la interpreta. Y la ley es un producto humano que puede ser interpretada de distintas formas y cometerse errores. Bueno, para evitar esto, la jurisprudencia, que no es otra cosa que la manera correcta de interpretación de la ley hecha por el Poder Judicial, nos dice dignidad humana. Constituye una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de las personas y no es una simple declaración ética. Decíamos temprano, es la razón de ser. La dignidad no se identifica ni confunde con un precepto meramente moral. Se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial inherente al ser humano. Así, la dignidad no es una simple declaración ética. Dice no es una simple declaración, no dice que no exista la ética, que no exista la moral. Obvio que sí existe, pero la dignidad no se reduce a eso. Se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, todos los que estemos en el servicio público e incluso particulares, aquellos agentes que agreden la dignidad de otra persona y que actuaron con la tolerancia, anuencia, quiesencia o permiso de un servidor público. También ellos están llamados a respetar la dignidad, incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo. Entendida esta, la dignidad, en el sentido más esencial, como el interés inherente a toda persona por el mero hecho de serlo. Soy persona, tengo dignidad. A ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada. Me platicaba un compañero que participó en una de las exposiciones que di. Me dice, ¿y qué hay con aquellos que se han abandonado a sí mismos, Alejandro? ¿Siguen conservando la dignidad? Por ejemplo, las personas en situación de calle, las personas que tienen el hábito del consumo de enervantes, que ya no saben de sí mismos. ¿Siguen conservando la dignidad? Le respondí. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo primero que hace la autoridad cuando advierte esas situaciones? Cuando una persona es en situación de calle, por ejemplo, una madrugada baja la temperatura a menos de 0 grados. La autoridad presta inmediatamente, lo quieras o no, te vamos a dar una atención, te vamos a proteger, vamos a evitar que tú mismo te hagas daño porque tienes una calidad de ser humano. No te puedo dejar morir en una esquina. No eres un animalito, no eres un objeto que se pueda destruir, eres un ser humano. Por eso hay centros de tratamientos de adicciones, por eso hay gente que trabaja, como dicen ellos, estamos doceando, estamos trabajando con estas personas, porque reconocemos el valor de la persona. Aunque ella se haya abandonado a sí misma, claro, aunque se haya abandonado, evidentemente que puede dificultar la atención, pero de que tiene dignidad, la sigue teniendo. Dignidad implica un derecho que tiene como contrapartida la obligación de toda persona el servicio público, quienes estamos trabajando como en cualquier servicio público. La obligación de abstenerse de realizar determinadas conductas, particularmente tratos humillantes, vergonzosos o denigrantes, que coloquen a la persona en condición de no hacer efectivos sus derechos. Yo nada más le dije sus verdades. Si la señorita lloró es porque es muy fragilita. Cuando yo era estudiante nos trataban mejor, o no nos trataban mejor, mejor dicho. Había novatadas, había otras cosas, y aquí estoy, no me pasó nada. No se te autoriza tratos degradantes, vergonzosos, humillantes. No se puede hacer, es contrario a la dignidad, incluso la tuya, tu agresor.
también es contrario a tu dignidad. ¿Por qué? Porque estás considerando otro que es igual a ti como si fuese inferior. No es muy razonable lo que estás haciendo, es contrario al sentimiento humano y tarde que temprano vas a tener que pagar tus culpas. Entonces, sí, cuando se hace este tipo de tratamientos contrarios a la dignidad, la gente que va a recibir un tratamiento del VIH dice, no regreso, me discriminan cada que voy. El alumno que sufre de bullying o acoso escolar lo denuncia con su maestra, maestro, y esto dicen, no, es cosa entre ustedes, allá tú. Pues no regreso a la escuela, me voy de pinta mañana, ¿sí? Y así, como ese puede haber otros tantos. En el sistema de salud, en el escolar, en el de servicios públicos, cuando voy a una entrevista de trabajo en donde hay discriminación sin observancia de la autoridad, todo eso es contrario a la dignidad y hace que se afecten los demás derechos. Por eso hablamos temprano de la interdependencia. A partir de esta idea de dignidad, se reconocen, entre otros aspectos, la dignidad o la superioridad, perdón, corrijo, reitero, la superioridad de la persona frente a las cosas. Las cosas, por muy costosas monetariamente hablando que sean, no llegan a la calidad de ser humano. Entonces, la superioridad de la persona, la paridad entre las personas. Todos somos seres humanos, todos tenemos la misma dignidad. No, si hay maestras y maestros muy cumplidos y hay otros canijos que se hacen pasar por maestros y son aviadores. Ahí no estás hablando de que si es un mexicano y otro mexicano. En ese ejemplo que le estoy dando como fábula, porque es una fábula, estamos hablando de acciones y omisiones. ¿Puedo ser juzgado por mis acciones y omisiones? Sí, evidentemente que sí. Tengo la obligación de comportarme fraternalmente. Y si ofendo a la sociedad de la que formo parte, pues pueden hacerme a un lado, marginarme para que cumpla mi sentencia, mi sanción. Pero la sanción no es porque soy Alejandro, porque estoy feíto, porque estoy cachetón, porque soy moreno. La sanción es por lo que hice o dejé de hacer. Entonces, sigue existiendo la paridad entre las personas. La individualidad del ser humano. Somos únicos e irrepetibles. La libertad y la autodeterminación. El libre desarrollo de mi personalidad. Es que la mayoría somos así, de este credo religioso. Es que la mayoría hablamos esta lengua. Es que la mayoría somos partidarios de tal doctrina política. Pues allá tú, pero yo tengo mis propias convicciones y mientras no agreda los derechos de los demás, tengo derecho a la libertad, la autodeterminación y la posibilidad real y efectiva del derecho de participación en la toma de decisiones. El derecho a ser escuchada y escuchado. También se aplica para las y los menores de edad. Les decíamos, hay ejercicios que aquí se han llevado a cabo, la consulta infantil y juvenil, donde la Secretaría de Educación tuvo una participación bastante importante, porque esto deviene de la dignidad. Si las decisiones están tomadas y yo me quiero acercar y me dicen, tú te callas. Ah, caray. Entonces, ¿para qué abriste el foro de consulta? Porque el foro de consulta es para mexicanos y tú eres ecuatoriano. Ah, caray, pues si tengo 25 años en México y ahora resulta que me quieres escribir. ¿Qué pasó? Entonces, hablamos del respeto a la dignidad con todos estos elementos. La persona por encima de las cosas, la igualdad entre personas, cada ser humano es individual, único y repetible, la libertad y la autodeterminación son elementos esenciales de la dignidad. Y una preguntita para hacernos reflexionar. Nada más, no tiene otra intención. No, no es para que la pongan en el chat ni nada. Ni tampoco pretendo molestarles. Si hablamos de la superioridad de la persona frente a las cosas, a los seres sintientes, a seres vivos que no son personas, animales no humanos, como dice mi hija, ¿les corresponde igual trato que a las personas? ¿Sí o no? O depende, porque no queremos que la persona sea sustituida por otras formas de vida, que igualmente sí son importantes, otras formas de vida. Son importantes en su relación con el ser humano. Un ser humano que maltrata a otro ser vivo
a un animalito, aunque no sea persona, pues es que no está bien de la cabeza. ¿Cómo puedes disfrutar hacerle daño? Entonces hay una ley de protección animal. Y después los comentarios. Ese señor debe de pagar con cárcel, cadena perpetua. No, no, porque no es lo mismo un animalito que un ser humano. ¿Verdad que provoca discusiones? Esto no es para que lo veamos ahorita, es para que reflexionemos, porque yo no le voy a decir nada a una pareja de matrimonio, por ejemplo, que decidió no tener hijos y proyecta su bondad, proyecta, pues no sé, su filantropía, muchos sentimientos. Su empatía se lo proyecta a su mascotita y le compran un mueblecito y le compran juguetes y lo llevan con el mejor veterinario y le compran croquetas de las bonitas y qué croquetas ni qué nada, le van a traer pollito hervido y así. A fin de cuentas son muy libres. Pero cuando dicen, es que a mí me importa más mi perro que los demás. Ah, caray, haz un ejercicio de reflexión con lo que acabas de decir. Porque para ti será importante tu perro, pero no vas a poner en segundo plano a otro ser humano. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Otro principio es la libertad personal. Y con la libertad puedo allegarme a acceder a otros derechos. En un sentido amplio, la libertad es la capacidad de hacer y no hacer todo lo que está lícitamente permitido. Y entonces, si no está estrictamente prohibido, me están diciendo que está permitido. Esa es mi libertad. ¿Y qué pasa cuando mi libertad aplasta los derechos de los demás? Es libertinaje. Nos va a tocar analizar el caso del bloque negro y las protestas en Ciudad de México, porque no se pueden prohibir las protestas, pero tampoco se puede agredir a los agentes del orden. Está interesante. Es algo que vamos a tener que resolver el próximo mes en un taller. Ese y otros casos, ¿no? Pero libertad, cuando aplasta los derechos de otros, se transforma en libertinaje. Constituye el derecho de toda persona de organizar con arreglo a la ley, esa es la máxima para todas y todos, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones. Y por ejemplo, si la ley no me prohíbe el travestismo, pues soy muy libre de utilizar una identidad de género diferente a la del sexo asignado al nacer. Es mi libertad. Pero es que no se acostumbra en este pueblo, es que no sé qué. Es un derecho. Mientras no esté prohibido, tácitamente me están diciendo que está permitido el ejercicio de una libertad. La libertad definida así es un derecho humano básico, propio de los atributos de la persona. Y junto con la libertad viene la igualdad. Dijimos la paridad entre las personas. El concepto de igualdad nos dice en el preámbulo, en los principios de la Convención de Eliminación de la Discriminación en contra de la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés. Dice que igualdad es un concepto que se entiende no solo como igualdad formal en la ley o de jure, qué es lo que dice la ley, sino también como igualdad sustantiva, que es la realidad que estamos viendo. Por ejemplo, nos dicen, hay una cobertura universal en la educación. No hay ningún niño que se quede sin espacio ni pupitre. Esta es una verdadera igualdad. Sí, pero tomando en cuenta las condiciones de los menores que están en zonas apartadas, que para llegar a clase tienen que caminar 2 horas y le regalaron una bicicleta a sus padrinos de una asociación civil, pero esas 2 horas las transforma en 40 minutos de pedaleo como quiera. ¿Qué son las acciones afirmativas? ¿Qué son las acciones para la igualdad? ¿Qué es la inclusión? ¿Qué es la integración? Bueno, lo van a ver en el transcurso de los diversos módulos, pero les adelantamos un poquito. Es buscar la igualdad sustantiva. Si estás en desventaja, voy a buscar esto. ¿Mediante qué se busca la igualdad sustantiva? Mediante la equidad. Y seguimos con las preguntitas tratando de reflexionar. He escuchado por ahí. Las tonteras que escucho, yo tengo más de 60 años de vida, entonces he escuchado muchas cosas interesantes, pero también una que otra tontería. He escuchado que dicen, sí, la igualdad está bien, pero es que hay algunos más iguales que otros.
y me deja pensando. No sé si me estaba bromeando, no sé si en verdad lo dijo en serio o si quería nada más hacerse el tontito. Ya no seguí platicando con esa persona. Pero ¿a qué se refería? Estás de acuerdo con la igualdad, pero en el fondo no estás de acuerdo. ¿Por qué? Porque dices, es que tal cual no se lo merecen. No te estoy pidiendo que te cases con ella o con él. Te estoy pidiendo que entiendas que tienen derecho a su expresión de género, que tienen derecho a participar, a que se les tome en cuenta. Y de ahí nos toca reflexionar. La equidad, que viene a favorecer la igualdad, no se contrapone, la complementa. Antes de pasar con la equidad, vamos a hacer una pausita de 2, 3 minutos para que se pongan de pie, respiren un poco, activen los dos hemisferios del cerebro, tomen agua, vayan al baño y ahorita en 3 minutitos retomamos. A las 3:14 retomamos. Gracias, maestro. Ahorita regresamos. Bien, si les parece, retomamos y bueno, que se vayan integrando también las personas que conforman este público. Equidad, decíamos ahorita, no es contraria a la igualdad, al contrario,
es la herramienta útil y necesaria para lograr una igualdad sustantiva. Define equidad como una forma justa de aplicación del derecho, ya que la norma se adapta a una situación en la que está sujeta a los criterios de igualdad y de justicia. Si somos padres de familia de 2 o más, sabemos que queremos a todos por igual, pero no les vamos a dar exactamente lo mismo porque tienen necesidades diferentes, capacidades diferentes y potencialidades diferentes. Y si hacemos un análisis y una reflexión y un acto de justicia, pues habremos de atender a esta equidad. La equidad impide que la aplicación de la ley pueda, en ciertos casos, perjudicar a algunas personas, ya que cualquier interpretación de la justicia debe direccionarse a lo justo, en la medida de lo posible, y complementa la ley llenando los vacíos encontrados en esta. ¿Recuerdan que temprano les dijimos que la ley es un producto humano y puede tener errores? Bueno, la equidad busca precisamente sanar estos errores, solventarlos. Y recordamos precisamente, ya que hablábamos de esta equidad en la ley, si en primer semestre de la facultad se dan cuenta que hace bastantes añitos, nos decían, la ley es general, abstracta y heteroaplicativa. Heteroaplicativa quiere decir igual para todos. Pero después la ley federal del trabajo hablaba de equidad. Y mi maestro, César Garzancira, nos decía, en respuesta a una pregunta de un compañero que le decía, ¿por qué en las audiencias de conciliación el empleador o patrón tiene que demostrar su dicho y acompañarlo de pruebas, y por qué el trabajador no, aun y cuando voluntariamente puede hacerlo? Y es por un trato equitativo, ya que, nos decía el maestro, presumiblemente y estadísticamente, el empleador tiene o debe tener los elementos de juicio a la mano, no así el trabajador, que únicamente presta su fuerza laboral para obtener un ingreso y se le dificultan los medios de prueba. Entonces, equidad es tratar desigual a los desiguales, pero no para beneficiarlos, para igualarlos. Ahora sí ya estás en la audiencia, en igualdad de circunstancias, ahora sí, rásquense con sus uñas, papá. Ya te traté equitativamente. Hay otro apotegma muy parecido de Burgó y Pérez Portilla, que no Burgó Orihuela, es otro autor. Dice, equidad es tratar igual ¿a quién? A los iguales. ¿Y desigual a quién? A los desiguales. Si de repente, por ejemplo, les piden a ustedes hacer ajustes razonables en su programación, y nos traen los avances programáticos con un medidor diferente para la personita con discapacidad, pues es que era un ajuste razonable. Trataste desigual a quien se encontraba en una situación desigual. Eso es válido. Lo vamos a ver en su oportunidad o lo van a ver ustedes con mis compañeras. Bueno, la preguntita, ¿resulta cierto? En un mundo ideal, la equidad sería cosa de todos los días. En un mundo desigual, pues aquí estamos todavía pagando las consecuencias de que por qué el Istelión no da servicio a la periodoncia. Por ejemplo, ya me estoy quejando. Sí, me estoy quejando. No hay un trato equitativo. No es lo mismo el IMSS que el Istelión. Igualdad y no discriminación. Cuando hablamos de discriminar, no existe un derecho a no ser discriminado. Lo que existe es un derecho a la igualdad. Y lo que la ataca y ofende es la discriminación. Por eso buscamos la desaparición de esta. Discriminación o no discriminación. Este principio está basado en el entendimiento de que la discriminación es socialmente construida y no es un principio esencial natural de la interacción humana. Es una construcción humana. Nadie nace discriminando. Entonces podemos nosotros desconstruir para reconstruir. Me dice la maestra Rocío que vamos a tener un módulo exclusivo para discriminación, pero les adelanto un poco esto, ¿no? Nadie nace discriminando. Y entonces hablamos para expresar mi personalidad, mi identidad, que es parte de mi dignidad, y para evitar actos de discriminación que me hacen diferente y por lo tanto me hacen a un lado, hay que resaltar dos conceptos, igualdad y diferencia. No se ha hecho suficiente énfasis en que no se trata de cambiar a los grupos sociales, se trata de integrarlos, y con eso ganamos todas y todos.
Ya lo veremos en su oportunidad. Los seres humanos somos iguales en cuanto a dignidad, pero somos diversos por derecho. Tenemos la misma condición de ser humano, tenemos la misma dignidad, pero todos respondemos a nuestro entorno de manera diferente. No es lo mismo la seriedad de un nórdico que la alegría de un antillano, y ambos tienen igual derecho al universo. Entonces, yo soy yo y mi circunstancia. Soy diverso a los demás. Hay quienes contraemos matrimonio y formamos una familia, pero hay quienes deciden no hacerlo o tienen una identidad de género diversa. Es tu identidad. Los derechos humanos se basan en estas dos columnas, igualdad y diferencia. Y para no entrar en confusiones, porque si parecen antónimos, pero en realidad se complementan, referimos una frase de Boaventura de Sousa Santos, sociólogo y educador, por cierto, que ustedes lo han de conocer. Tenemos derecho a ser iguales cada vez que la diferencia nos inferioriza. Tú estás muy prieto, Alejandro, no puedes entrar a los negocios en San Pedro Garza García. Ah, caray, tengo derecho a la igualdad, aunque no esté palidito como aquel que acaba de pasar antes que yo. Tenemos el mismo ingreso, tenemos los mismos pesos, yo puedo gastar aquí, es mi dinero, no me puedes hacer menos. Pero también tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. Es que aquí es parejo para todas y todos. Y mi identidad, mi expresión, ¿cómo soy yo? Desde el pelo largo y el piercing va a ser motivo de discusión cuando hablemos de la autonomía progresiva de los adolescentes. Pero, por ejemplo, tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad. La reglamentación es útil, pero no me puede descaracterizar. Lo vamos a ver en su oportunidad. Discriminar. Entonces, no atender a estas diferencias o este derecho a la igualdad podría rayar en la discriminación. Y viene el primer problema con la propia palabra discriminar. Semánticamente es la acción de separar, dividir, distinguir. Entonces, de acuerdo a la semántica, puede haber discriminación positiva y negativa. Pero esto provoca confusiones. En tal supuesto puede existir discriminación positiva o negativa. Genera confusiones porque en el Nuevo León, en el español mexicano, hemos optado por utilizar la palabra discriminar para la acepción negativa. Aun y cuando no hay error gramatical, sí puede haber una confusión en el trato. Entonces se pide, se solicita, si te gustan los derechos humanos y vas a hablar de esto, utilizar el sinónimo de distinguir y utilizarlo en la discriminación positiva. Porque, por ejemplo, no es lo mismo si yo digo, es que es un alumno distinguido y sigo mi camino, ¿qué viene a la mente de los demás? Un alumno distinguido y es trabajador, tiene buen promedio, es respetuoso de las formas. Y si digo, es un alumno discriminado, ¿qué viene a mi mente? Ah, está afectado en el desarrollo de sus derechos, lo han tratado mal, lo han tratado con vejaciones, con malos tratos. ¿Verdad que parece diferente? Lo importante es poder eliminar la discriminación negativa. Acciones discriminatorias, prejuicio, estereotipo y estigma. Son escalones. Lo veremos en su oportunidad. El prejuicio, su nombre lo dice, un juicio previo. ¿Antes de qué? Antes de tener los elementos determinantes a la vista, a la mano y en el razonamiento. Es una predisposición. No es propia de la naturaleza. La sociedad la alimenta. El prejuicio nos puede llevar al estereotipo. Pensamos que toda una colectividad responde a las presuntas características. Mexicanos son flojos, chaparros, sucios, etcétera. Si lo dice un presidente de una vecina república, país poderoso, y este discurso ya lo utilizó 2 veces y lo llevó a la presidencia 2 veces, pues nos ofende. Pero nosotros no también, a veces no respondemos a ciertos estereotipos aquí también, no solamente por cuestiones geográficas, sino por cuestiones de etnicidad, por cuestiones de formación académica, por un montón de cosas. Y el estereotipo nos puede llevar a otro más grave, el estigma. Suponemos tiene una marca que no se pueden quitar
Y de ahí decimos, frases hirientes, lleva el estigma de vivir con SIDA. Oye, ¿y la información que te di? ¿Sobre qué? Sobre que el SIDA bien tratado tiene cargas de CD4 indetectables, es intransmisible. Una cosa es vivir con VIH, otra cosa es vivir con SIDA. La gente no se está muriendo de SIDA en Nuevo León. ¿Por qué? Porque se han hecho avances. Ya tenemos más de 20 años avanzando en esto. No confundas VIH y SIDA. Bueno, ese tipo de cosas son discriminación si no las entendemos bien y nos puede llevar al estigma. Si no te le acerques porque te va a contagiar. El VIH no se contagia de esa manera, le puedo dar sus besotes, podemos compartir un destapador de botella, podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿Y qué? Porque tengo la información a la mano. Lo doy como ejemplo, pero pueden ser otros tantos del estigma. Algunos grupos considerados como susceptibles de ser vulnerados por la discriminación. Se les conoce como categorías sospechosas de discriminación. Mujeres, persona mayor, niñas y niños, migrantes, indígenas, personas con VIH, discapacidad, personas privadas de la libertad, etcétera. Esta lista se puede aumentar o reducir dependiendo de las particularidades de cada entidad, de cada región. En algunas partes es muy sencillo, por ejemplo, la vida de las personas con una orientación sexual diferente a la heteronormativa, los homosexuales, por decirlo de una manera. Si estamos en la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México, pueden ir de la mano, pueden darse un beso delante de las familias y no va a haber nadie que les diga nada, porque hay mucha naturalidad en ello. Pero si esa misma actitud la tienen en otra parte de la República, quizás sí sean víctimas, sin decir cuál parte, quizás sí sean víctimas de agresiones, tanto físicas como verbales. Entonces, estas categorías pueden ampliarse o reducirse dependiendo de las particularidades de cada región. Bueno, la última parte que vamos a ver. Cuando hablamos de los conceptos, uno de los conceptos decía, imponen deberes y obligaciones al Estado para su efectivo respeto y cumplimiento. Bueno, ¿cuáles son esas obligaciones y deberes? La Constitución tuvo reformas y adiciones en el 2011 y para no dejar pie con duda, pues puso en verbos las obligaciones. Verbos son acciones. Acciones son amores y no buenas intenciones, decía mi abuela, en paz descanse. Entonces, obligas al Estado a accionar, a hacer algo. Y a los que estamos en el servicio público también. ¿A favor de qué? De los derechos humanos. Se agrega un párrafo tercero al artículo primero constitucional, el publicado en el Día Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011. Y este párrafo está como sigue. Me voy a permitir darle lectura completita. Y nos dice, párrafo tercero, artículo primero constitucional. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. ¿Quién? Todas las autoridades. Me puedo lavar las manos poncianamente y decir, yo no soy autoridad, yo soy un simple burócrata. En el organigrama de la comisión nadie está abajo de mí, no le doy órdenes a nadie, entonces no tengo mando y autoridad. Pues no, esto ya fue interpretado por la Suprema, resolución varios 902, y nos dice, desde el momento en que señala ámbitos de competencia, a eso se reduce. ¿Cuál es tu ámbito de competencia? Es lo único que te vamos a exigir, Alejandro. Pero tienes obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De conformidad con los principios que ya vimos. Los principios universales, México los trae a su constitución y nos dice universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y luego viene un punto y seguido. En consecuencia, el Estado deberá. Y aquí ya no es el servidor público en lo individual, es el Estado en lo general. Vamos a ver, pero el Estado está conformado por servidores públicos, sí, pero una cosa es mi obligación mía, como Alejandro Luis Fernández, y otra la que le puedo generar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es el órgano para el que trabajo. Es un órgano de Estado, no es un órgano de gobierno, pero tiene los deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. ¿Pero qué es cada uno de estos verbos? Promover. Promover sí significa dar a conocer.
que la gente sepa que hay sus derechos. Pero promover también tiene otra acepción. Si lo vemos etimológicamente, pro, hacia, adelante. Movere, vas a desplazar hacia adelante. ¿A quién? Al ser humano, a la persona. ¿Para qué? Para que alcance una mejor y mayor calidad de vida. ¿Mediante qué acciones? El reconocimiento de los mismos, de los derechos humanos y de las responsabilidades sociales para la convivencia pacífica y en condiciones de vida digna. Volvemos a ver la palabra digna. Cuando habla de reconocimiento, ¿habla de qué? Vamos a buscar que todas las personas alcancen esto. Ustedes hicieron ajustes muy bien hechos, y yo creo que en las dependencias donde algunos de ustedes laboran, la educación, sobre todo la básica, cómo se incluyó a las personitas que hablaban creol y difícilmente hablaban español, que venían sin documentos de identidad, se hicieron ajustes razonables, que venían sin constancias de los estudios realizados, se hicieron evaluaciones para ver cuál era la mejor opción. Y ahí vemos a las personitas de una nación antillana, hermana de México, que venían huyendo de una crisis política, económica, de violencia y climática, ingresaron al país. Y aquí los tenemos. ¿Por qué? Porque la niña, el niño tiene derecho a la educación. Esas acciones afirmativas es promoción a los derechos humanos. Y estamos llamadas y llamados a hacerlas. Proteger es el siguiente verbo. Promover, proteger. Este capelo protector no solamente le corresponde a la policía. Yo trato el tema sobre todo con agentes del orden e inmediatamente lo cachan. ¿Por qué? Porque desde la mañana, cuando les pagan el paso de lista, uno de los compañeros levanta la voz, todos en formación, y dice, Fuerza Civil, proteger y servir. ¿Lo entienden? Protegen patrimonio, protegen derechos, protegen vida. Pero en esto vamos todas y todos, los que trabajamos en los derechos humanos, las personas que trabajan en el sector salud, las maestras y maestros van a tener un módulo especializado precisamente en la prevención de la violencia escolar. ¿Y qué con eso? Es una manera de proteger los derechos, libertades, integridad de los menores. Y le da certidumbre. Y como decíamos temprano, incluso al violentador lo va a llevar por los canales adecuados para que sepa resolver conflictos sin el uso de la violencia. Porque la violencia genera más violencia y hay una reproducción del trato hostil. Entonces, esa manera de trabajar es proteger. Si la institución los convoca a capacitarse en estas herramientas, en estas medidas, tómenle confianza. Y si ustedes pueden superarla por formación autodidáctica, bien hecho. Eso es proteger los derechos humanos también. Por ejemplo, esta obligación aparece como especialmente reforzada al momento en que la gran mayoría de la población estudiantil está conformada por niñas, niños y adolescentes, que por regla general dependen de o se encuentran en situación de que las personas adultas intervengan para evitar daños a la integridad de tales personas. Estoy yo aquí, te voy a proteger. Pero ¿y qué pasa si padres y tutores no están presentes? Se crean estos precisamente redes sociales y profesionales de apoyo, creando con esto la obligación de una conducta positiva del Estado y de nosotros que somos sus agentes, el cual debe desplegar múltiples acciones a fin de proteger a las personas de las interferencias provenientes de otros agentes del Estado o de agentes no estatales, que si le permitimos este tipo de violaciones, de agresiones, podría entenderse que actúan con la tolerancia, anuencia, permiso o aquiescencia de un servidor público. Respetar. ¿Hasta dónde puedo llegar? Hasta donde la ley me lo permite. No puedo ir más allá. Respetar los derechos humanos, al permitir que las personas se expresen libremente en el ejercicio de los mismos, es decir, el Estado, incluidos todos sus miembros y agentes, debe abstenerse de interferir con el goce de los mismos. No estoy interfiriendo, me decían en una ocasión. Se trata de llamarle la atención. Y por eso lo subiste al momento de estar pasando o terminar los honores a la bandera un lunes en la mañana. Por eso lo subiste
al atrio, ¿cómo le llaman ustedes? Al escenario en el patio central de una escuela. Y le tomaste de la parte larga de su cabello y se le estiraste y dijiste que eso estaba mal, tomaste una tijera y se lo cortaste. Es que el respeto tiene que empezar por él. Es un menor de edad, puede cometer errores, aplícale el reglamento. Pero si te tomas atribuciones que no son tuyas, como cortarle el cabello delante de todos, pues ya no respetaste ni su derecho a acceso a la justicia, tiene derecho a un procedimiento, ni su derecho a la personalidad jurídica, tiene derecho a defenderse, ni su integridad personal, porque lo estás exponiendo al desprecio de los demás. No respetaste. Entonces, que hagan lo que quieran. No. Tienes que proteger, pero también tienes que respetar. Entonces, allá va. No estaría fácil. Voluntariamente aceptamos ser servidores y servidores públicos y tenemos que respetar. Me platicaba un compañero, ex compañero, decía, nos enteramos de un caso en donde nos encontraron fumando una sustancia enervante, alumnos de secundaria, y les quita lo que ellos llaman el churrito y el maestro se los apaga en los labios, en la boca, para que se les quiten las ganas de seguir fumando. Quizás en la mente de esa persona que aplicó esa medida ilegal, esa medida excesiva, quizás en su mente sonaba muy bien. Si se los apago en la boca, se les van a quitar las ganas de seguir fumando. O te van a odiar para toda la vida. Y no van a ver a los maestros como un sujeto al cual puedo seguir, al cual es admirable. Y quizás van a generar una zanja de incomunicación entre el docente y aquel que recibe la información. No sabemos, pueden generar muchas cosas. Si no está permitido los tratos crueles, humillantes, degradantes, es por algo. Un trato degradante, humillante, pues entonces es una falta de respeto a los derechos humanos. Y aquí viene la preguntita. No es para que se responda en el chat, es para que nos la respondamos nosotros mismos. Respeto. Desde mi ámbito de trabajo, ¿cómo podría mi labor interferir con el goce de las libertades? ¿Cómo sería una falta de respeto? ¿Cómo podría interferir con el derecho a una personalidad jurídica? Si yo estoy en cosas, no soy juez, no soy ministerio público. ¿Cómo podría interferir? De muchas y muy variadas formas. Cada quien conoce su propio trabajo. Hagamos una reflexión. ¿Cómo estoy yo limitando las libertades de los menores o de las personas que reciben mi instrucción? A veces dicen, bueno, se está quejando, presentó una queja en tu contra. Tiene al alcance su derecho para hacerlo valer en la forma y términos que considere necesarios. Evidentemente que sí, si es derecho es reclamable. Eso no quiere decir que te hayas portado bien. Entonces, ¿te puede denunciar? Claro que te puede denunciar. ¿Se puede quejar? Por supuesto que se puede quejar, pero el ejercicio reflexivo es nuestro. Yo desde mi ámbito de mi trabajo, ¿qué estoy haciendo? Si comparo al Alejandro de 1989, cuando ingresé por primera vez al servicio público, al de ahorita, pues tiene que ser muy diferente. Era otro trabajo muy diferente, era otro tipo de servicio público, nada tenía que ver con la abogacía, pero era diferente. Entonces, mi trabajo en el servicio público, ¿puede haber una falta de respeto? Sí, sí podría haber. Tendría que haberla limitado al máximo. Y garantizar, si es derecho, es reclamable, si es derecho, es justiciable. Y estamos llamadas y llamados a la garantía, a activar aquellos procedimientos existentes, a canalizar y orientar con quien tenga que saberlo, si no es nuestra labor, a los acompañamientos cuando la persona necesite una protección, además de su garantía. Cuando aprendí derecho, se darán cuenta que hace muchos años, pues no eran derechos humanos los que estaban en la Constitución, eran garantías individuales. Ya después se reforma y nos dicen de los derechos humanos y sus garantías. Y se le da la garantía el lugar que debe de ser para complementar los derechos humanos. Sigue existiendo la obligación de garantizar. Garantizar estos mediante la creación de leyes en las que se reconozcan los derechos humanos para todas y todos.
Se establecen mecanismos e instituciones para su salvaguarda, además de establecer claramente las obligaciones y responsabilidades de las autoridades. Si es derecho, es justiciable, como decimos. Y vienen los deberes del Estado en consecuencia. Ya hablamos 4 verbos: promover, respetar, proteger y garantizar. 4 principios: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y otros 4 verbos, pero estos son para el Estado. Entendiendo por Estado, repetimos, todo el orden nacional: prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. Prevenir. Nadie puede saber el futuro, pero sí podemos nosotros realizar prácticas preventivas. La prevención o el deber de prevenir no implica que si aconteció una violación a derechos humanos, automáticamente falló la labor de prevenir. En ocasiones son cuestiones humanas que van más allá de la posibilidad de la ley. Pero lo que sí se va a revisar son los cómo, los modos. No es de resultado, pero sí de medios. Y nos dice, prevenir, medidas de carácter jurídico, político, administrativo, etcétera, que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y aseguren que las eventuales violaciones sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito, que es susceptible de acarrear sanciones para quienes las cometan. No es posible hacer una enumeración detallada de estas medidas de prevención. Varían según el derecho de que se trate y las condiciones propias de cada Estado, el grado de desarrollo de cada Estado. Es claro que esta obligación de prevenir es de medio comportamiento y no de resultado. No se demuestra su incumplimiento por el hecho de que un derecho haya sido violentado. Entonces, el Estado, ¿a qué está obligado? A investigar toda situación en la que se haya violado derechos humanos. Hablamos hace ratito de garantía. Bueno, vamos a hacer la garantía. Vamos a activar los protocolos de prevención e investigación. Si el aparato del Estado actúa de modo tal que la violación quede impune y no se restablezca cuando sea posible a la víctima en plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de las personas sujetas a su jurisdicción. Esto también es válido cuando se tolere que particulares, agentes no estatales o grupos de estos actúen libre o impunemente en el menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención. Prevenir e investigar son obligaciones de medio, no de resultados. La prevención de algunas medidas, por ejemplo, las vimos durante la pandemia, guardando toda proporción, o las sigues. Como quiera hubo enfermos, sí, pero hacemos lo que está de nuestra parte. E investigar, bueno, hay una violación, vamos a dar con los responsables, vamos a agotar las líneas de investigación. En ocasiones se va a poder, en otras no, esperemos que sí, pero el Estado no puede dejar esto única y exclusivamente en manos de la propia víctima. ¿Qué dijimos? Es de medio, no de resultados. Sin embargo, el Estado debe emprender la seriedad y no una formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La investigación debe tener un sentido y ser asumida como un deber jurídico propio del Estado, y no como una simple gestión de los intereses particulares, que depende de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. ¿Qué es todo este parrafito? No puede estar dando tumbos ni vueltas. Por ejemplo, el mes pasado escuchamos la situación de los menores hijos de padres desaparecidos, que son creados por la tía, por la madrina, por la abuela, por la hermana mayor, por quien tenga que ser. Y le reclaman a la Fiscalía General de Justicia del Estado y a la Fiscalía General de la República investigaciones efectivas. Es probable, desgraciadamente, que no todos vayan a encontrar a sus familiares. Es probable, espero que me equivoque. Pero si es así, el Estado tiene que decir, agotamos las investigaciones. Hemos rendido hasta el último de los métodos para investigar esto. Es un deber del Estado. Sancionar, decíamos temprano, no es la razón de ser de los derechos humanos, pero sí es la consecuencia de su incumplimiento. Y por sanción, nos dice aquí, el Estado tiene la obligación de castigar, de imponer una carga, de condenar,
de sancionar a los responsables, ya sean autores intelectuales o materiales. Y las sanciones guardan proporción con el daño ocasionado. En ocasiones, pues son leves y hay sanciones, por ejemplo, administrativas, disciplinarias, económicas, éticas, y hay otras sí de carácter penal. Dependiendo con la gravedad, tiene que haber la sanción. Porque si no se sanciona, ahorita lo vamos a ver, no se cumple con las garantías de no repetición. Y reparar. Reparar es el cuarto de los verbos. Implica que el Estado lleve ante la justicia a los responsables de una violación, pero además también que adopte medidas para resarcir la afectación, para componer, que evite que tal violación vuelva a suceder. Hace ratito les hablaba yo de que los seres humanos no somos módulos de recambio, no nos pueden cambiar por algo nuevo, tienen que repararnos, que eso es en respeto a la dignidad. Bueno, en materia de derechos humanos, como estamos trabajando dignidad, de esto se trata la reparación, una justicia restaurativa. Se siguen ciertos principios para hablar de reparación. Y cuando ustedes vean una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es el último documento que se emite cuando se comprueba una violación, las recomendaciones tienen un apartado que se llama reparaciones. Y en la medida de lo posible, el violentador de derechos tiene que cumplir con esto. Para dictarlo se siguen unos principios y directrices sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de normas internacionales de derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Tiene un título muy largo, pero son los principios y directrices sobre reparaciones. A eso se redice todo el término. Y en ese principio señalan ciertas medidas. Medidas de restitución. Volver a poner a la persona en el lugar anterior a la violación. Vamos a ver, suponiendo, mañana que venga tu papá o considérate expulsado de la escuela. Eres un adolescente problemático, Alejandro. Y el papá no va. ¿Qué hace la maestra? Pues te dije, te vas a tener que quedar afuera. Lo expone a un riesgo, le niega su derecho a la educación, va con la abuela dice, vamos con los de derechos humanos, vienen aquí, se hacen las primeras diligencias y se le avisa de región y de secretaría, tú no eres quien para expulsar. Eso lo hacemos nosotros y es la última de las últimas de las últimas de las opciones. No se debe de expulsar. Hay otras formas. Ah, caray. ¿Y entonces qué hago? Pues lo restituyes en el goce de su derecho humano violentado. Quiere decir, lo vuelves a aceptar en el aula. ¿Y tú te vas a venir a hacer cargo de él? No. Esa es labor tuya. Por eso lo aceptaste. Por eso aceptaste este empleo. Ahora, tú consideras que se le deben imponer sanciones, pues activa los mecanismos ya existentes. Por lo pronto lo restituyes, lo vuelves a poner en su lugar. Lo mismo puede ser, no sé, para un paciente que no hay una responsiva y no se niegan a atenderlo de emergencia, pues lo restituyes. A un detenido que lo detuvieron sin flagrancia y sin orden ministerial o judicial, pues lo restituyes en la libertad, lo vuelves a poner. ¿Qué pasa cuando esto no es posible? Hay otras formas. La compensación o indemnización, y esa sí se traduce en pesos y centavos. Hay daño material, vamos a cuantificarlos. El derecho mexicano no hay tanto problema porque la legislación nos remite a la legislación común, el Código Civil o a la Ley Federal del Trabajo. Daños que sean evaluables, si no es evaluable no hay indemnización. Por lucro cesante, lo que dejó de ganar por culpa de la violación de derechos humanos. Por daño emergente, lo que se gastó por culpa de la violación de derechos humanos. Y por daño inmaterial, que tiene que ver con el daño moral y que se obtiene sacando un cociente entre los otros dos daños, un porcentaje, y nos dicen es tanto. No sé sacarlo, pero los abogados victimológicos sí que lo saben. Porque no solamente, vamos a poner un ejemplo, torturaron a un albañil para quitarle su semanita porque andaba tomando en la calle. Malos policías, que son los menos, incumplen con su labor y de la tortura le quiebran un brazo. Lucro cesante. Vas a tener que indemnizarlo el Estado. Y si el Estado le da la causa a los agentes, para que estos se desprendan de la misma va a estar difícil. Va a tener que pagarle lo que hubiera ganado.
daño emergente, lo que se gastó en médico, en el taxi, en la asesoría legal, lo que sea demostrable. Y el daño inmaterial, porque ya me causaste un daño como ser humano, ¿sí? Me trataste como objeto y no lo soy. Pierdo la confianza en las autoridades, confianza que debería tener. Es un daño inmaterial. Entonces, a mí me indemnizas por todo esto. Hay otras formas, rehabilitación. Volver a dejar hábil a la persona en el ejercicio de sus derechos, su nombre lo dice. Y por ejemplo, una personita que sufrió acoso o hostigamiento escolar, violencia, pues una atención médica y psicológica, servicios jurídicos gratuitos y sociales, ¿sí? Que se le reciba en región, que se le reciba en secretaría, que hay un foro en donde se le lleve la conciliación con el otro menor también abusador, con los que fueron testigos, volver a dejarnos hábiles en el ejercicio de derechos. Medidas de satisfacción. Incluye medidas para reparar los aspectos más inmateriales. Por ejemplo, disculpas públicas, construcción de monumentos, sanción a los responsables. En ocasiones la víctima dice, nada más quiero que reconozcan que hicieron mal y que se disculpen. Y si la violación no es grave y con eso tiene, pues una medida de reparación es válida. ¿Sí? Disculpa pública. Y la otra medida de reparación son las garantías de no repetición. Incluye medidas para evitar que se cometan violaciones idénticas o similares en el futuro. En el transcurso de esta formación, de este diplomado o curso, como le han llamado, van a ver que hay ciertas herramientas. ¿Para qué? Para tratar y para prevenir la violencia escolar, para incluir la perspectiva de género, para que ser de una educación inclusiva e incluyente. Bueno, esas son garantías de no repetición porque observamos que hay violaciones, vamos a ver cómo las reparamos. Un protocolo, un manual, una serie de circulares, una guía, todo eso nos puede servir como garantía de no repetición. Somos seres humanos y nos equivocamos. Bueno, la diferencia está en que si estoy dispuesta o no dispuesta a reparar. Y las garantías de no repetición son eso. Les van a hablar, por ejemplo, de, no sé, protocolos para la prevención de la violencia escolar. Les van a hablar de qué es educación inclusiva. Son garantías de no repetición. Todas estas son medidas para la reparación y son independientes de cualquier procedimiento de naturaleza penal. Esta es la dirección de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, nuestros teléfonos. El de abajo es mi correo institucional personal. Si ustedes me solicitan la información que aquí ven, pues tengo la obligación de hacérselas llegar en breve término. Sus preguntas igual, les podemos dar respuesta. Si es mi labor, para eso estamos. El de en medio es el correo institucional. Si tienen alguna queja sobre mi desempeño o algún comentario, ahí se les va a atender. Y el de arriba es el www, es la página de internet de la Comisión Estatal. Si ustedes acceden a esa página, van a abrir el apartado publicaciones y van a ver bastante material. Den ustedes una vuelta, naveguen, vean qué les puede ser útil. Lo pueden descargar, está en PDF, es sin costo y está al alcance de ustedes. La presentación que acabamos de exponer, repito, no es de mi autoría, es de diferentes fuentes. El libro de Samir Fajardo, el de Miguel Carbonell, el manual de la doctora Minerva Martínez Garza y el manual para parlamentarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Son diferentes fuentes y lo pongo aquí. No hay bibliografía porque no es trabajo de investigación, pero no es de mi autoría. Como quiera, si lo piden, se les hace llegar. Y con esto voy cerrando mi presentación. ¿Cómo vamos? Maestro, muchas gracias. Le agradecemos que nos haya compartido toda esta información en esta primera sesión sobre introducción a los derechos humanos. Muchas gracias, maestro. Al contrario, gracias, maestra Rocío. Y reitero, cualquier pregunta me la pueden hacer a mi correo institucional personal o a través del chat y después las compañeras me lo hacen llegar. De mi parte es todo, muy amables, muchas gracias y nos veremos en alguna otra oportunidad. Sí, claro, así es. En otro tema, más adelante. Muchas gracias, maestro. Bien, les Gracias. agradecemos. Gracias.